En el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 3, nosotros encontramos el mensaje de los tres ángeles y allí dice lo siguiente: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué encontramos aquí? ¿Qué pueblo es este del que se está hablando aquí en Apocalipsis 14, 6? Aquí estamos encontrando un evangelio eterno que sería proclamado en cada rincón del mundo. Actualmente, con una población de aproximadamente 1.375.000.000 de personas, China es sin duda alguna uno de los grandes desafíos misioneros en nuestro planeta. Hoy, sin embargo, el cristianismo ha avanzado en aquella enorme nación y aún impactada por los años de servicio de un gran misionero que dedicó su vida para aquel país. Hudson Taylor nació en 1832 en Inglaterra. Él nació en un hogar metodista donde recibió una gran influencia de parte de sus padres y también de sus abuelos. Su papá, que trabajaba como un farmacéutico, tenía una enorme preocupación por la condición espiritual de la China. Y siempre que lograba hablar con sus amigos, él estaba siempre preocupado por hacer alguna cosa en aquel enorme país. De tanto oír sobre este asunto, cuando Hudson Taylor tenía solo 5 años, le dijo a su papá: cuando yo crezca, voy a ser misionero en China. Pero a pesar de esta afirmación, cuando se convirtió en un adolescente y por influencia negativa de algunos amigos de aquel lugar, se alejó de los caminos de Dios. Pero a los 17 años de edad, la semilla que había sido plantada cuando todavía era un niño, de repente comenzó a florecer. Y él finalmente se entregó completamente a Cristo y comenzó a prepararse para el sueño de la infancia. Entonces comenzó a estudiar el mandarín y también medicina, a fin de estar preparado para el campo en que iba a servir. En el año 1853, ahora con 21 años de edad, asociado a la Sociedad de Evangelización China, Hudson Taylor partió de barco a China y después de 6 meses de viaje finalmente llegó a Shanghái. No tardó mucho para que Hudson percibiera que la gran deficiencia era la proclamación del Evangelio en el interior del país. Por eso él comenzó a trabajar distribuyendo literatura y porciones de la Biblia en las aldeas alrededor de Shanghái. Al hacer esto, se dio cuenta de que la gente lo miraba con mucha desconfianza por la forma en que él se vestía. En ese momento él decidió adoptar las costumbres locales y comenzó a vestirse como uno de ellos, incluyendo dejar su pelo crecer para hacer una trenza como se peinaban en aquel lugar. Al actuar así, entonces él conquistó el respeto de los chinos y entonces también las críticas de los misioneros occidentales que encontraron su actitud una locura. Por motivos de salud, después de 7 años de servicio en la China, Hudson Taylor tuvo que regresar a Inglaterra. Con mucha tristeza en su corazón por tener que salir del campo misionero, todos los días oraba ante un mapa de la China que tenía delante de él, suplicando al Señor que otros misioneros pudiesen ser enviados a aquel país. Durante ese periodo, Hudson hizo la revisión del Nuevo Testamento para el mandarín y escribió diversos artículos sobre las misiones en la China. Por estar activamente comprometido en el reclutamiento de misioneros, Hudson Taylor percibió la necesidad de una agencia de misión que apoyara y también entrenara a esos nuevos misioneros en el interior de la China. Y con ese propósito se fundó la Misión para el Interior de la China. En 1866, Hudson Taylor, su esposa Mary, 4 hijos y 24 misioneros embarcaron a la China para dar continuidad al trabajo que había comenzado. En los próximos 3 años, su hija mayor, uno de sus hijos, un bebé recién nacido y su esposa murieron de cólera. Y a pesar de estas pruebas terribles, él continuó su trabajo en tierras chinas. 5 años después, en 1871,
al visitar al resto de sus hijos que habían sido enviados de vuelta a Inglaterra, él encontró otra misionera en China. Se llamaba Jenny Faulding, con quien él se casó y luego regresaron al campo misionero. Mientras Hudson Taylor caminaba por las colinas y también los valles del interior de China, pensaba en miles de personas que aún no oyeron de Jesús. Constantemente oraba a Dios pidiendo más misioneros, y durante los próximos años Hudson viajó por Europa, África y Australia para poder buscar, y en cada lugar de estos hablaba de la necesidad de más y más misioneros para la China. Para él, cada hombre, cada mujer, cada niño de la China eran preciosos. Durante 51 años de servicio en la China, Hudson Taylor estableció 20 estaciones de misión, trajo más de 1,000 misioneros extranjeros para servir en el interior de la China. Alrededor de 700 misioneros chinos fueron levantados. Él recaudó más de $4 millones solo por la fe, porque nunca hizo pedidos formales, y participó de manera directa en la conversión de aproximadamente 125,000 chinos. Todo esto fue posible por la fe y también por la pasión que este hombre tenía por aquellos que no conocían a Jesús. ¿No te parece esto extraordinario? El apóstol Pablo ya afirmaba en el pasado: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin que haya alguien que les predique? Romanos capítulo 10, versículos 13 y 14. ¿Saben qué? Hay una gran misión por cumplir, y tú y yo somos llamados para esta gran misión. No hay quien te pueda reemplazar. Tú has sido elegido para esta misión. Y si tú vas, Dios hará grandes cosas a través de tus manos, de tus labios. Que Dios te bendiga al comunicar el Evangelio a los que están a tu alrededor. Amén.